conversar sobre los temas de actualidad, como siempre lo hacemos en nuestro trasnoche de la radio, y es por eso que ya tenemos a nuestro siguiente invitado, panelista de nuestro humilde trasnoche de fin de semana. Ya tenemos al psicólogo Claudio Cornejo, que nos acompaña en vivo y en directo a través de Bio Bio TV, Bio Bio Chile, las 43 estaciones. Claudio, ¿cómo estás? Claudio, ¿me escuchas ahí? Hola, hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, sí, hola, ¿cómo estás, Mauricio? Muy ¿Cómo bien, estás? ¿Cómo muy estás, bien. William? Ahí está nuestro querido William, ahí te está saludando William ahí, mira, ahí te lo muestro para que tú veas que te está saludando nuestro querido Hola. William Rebolledo. Ahí, muy bien. Oye, gracias por estar con nosotros nuevamente para hablar de temas que son muy nuestros, ¿no? Son muy del día a día, son muy cotidianos, que ocurren permanentemente. Y fíjate que lo conversamos durante la coordinación que teníamos para llevar este programa al aire, precisamente de hablar en el día de hoy de aquellas cosas que nos generan una suerte de trauma o que quedamos pegados. Hoy día hay tanto accidente de tránsito que quienes son protagonistas de ello, de una u otra manera le queda marcado, le queda ese temor permanente. Hay gente que es víctima de atracos, ¿no? De robos, de asaltos, en fin, que también le queda una marca. Y todo de alguna otra manera tenemos algún suceso que nos va generando ciertas heridas de guerra en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro comportamiento. Hablemos de los traumas, querido Claudio. Muy bien, pues hablemos de los traumas. Espero que no terminemos más traumatizados al final del programa. Ojalá que no, pues. ¿Cómo podríamos definir los traumas, Claudio? Trauma se define como un golpe, por eso está el traumatólogo, pero el trauma a la psiquis en este caso, a las emociones. Entonces, cualquier situación que sea fuerte para nosotros y que no la podamos superar, porque la tendencia general siempre es a superar las adversidades. Nuestra capacidad de aprendizaje siempre nos va a llevar a nuevas posibilidades de superar conflictos. Sin embargo, en algunos casos, esas situaciones que son conflictivas, que son traumáticas, van quedando pegadas. Y cuando empiezan a quedar pegadas y se van repitiendo, se van anquilosando en nosotros, van quedando como un sustrato, y cada cierto tiempo o en situaciones especiales surgen. Y es ahí cuando nos inmovilizan. Oye, Claudio, ¿y esto se puede sobrellevar? ¿Qué pasa con el tema de las traumas? ¿Uno aprende a vivir con las traumas? ¿Se olvida de las traumas? ¿Supera los traumas? El trauma es aquel que se instala en uno y no se va. Todo lo demás pueden ser miedos, como ponías tú el ejemplo, me asaltan, un portonazo, un accidente. Vamos a quedar con un miedo durante un tiempo, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. Pero si ese miedo se mantiene como si estuviera en presente, podemos estar hablando de signos depresivos. Pero si ese miedo desaparece aparentemente y no me genera nada, entonces creemos que estamos bien, pero al pasar el rato, el tiempo, los años, me aparece como una cosa media fantasmal, que me asusta, o cuando me encuentro en situaciones similares, se activan. Entonces ahí estamos hablando de un trauma, porque el trauma tiene esa característica de, en alguna medida, inhabilitarnos para ciertas situaciones, para ciertos espacios, para ciertos momentos. Ahora, los La traumas... fobia también es un miedo. Perdón, los traumas, eso te iba a preguntar, ¿son solamente hechos que ocurren, digamos, un poco violentos, que tienen el término no traumáticamente, o también puede ser un trauma el hecho de algún gesto, de algún evento que haya ocurrido, que no necesariamente puede ser trágico ni puede ser violento, pero que pueda generar cierto grado de marca y ansiedad a las personas, ¿o no? Sí, es que lo violento y trágico lo define más bien la psique de uno, no lo define el contexto. Un niño, si la mamá le tiró una oreja, puede ser traumático, a diferencia de otro que le va a tirar 10 veces la oreja y no va a pasar nada. Es como uno dimensiona en cierto momento aquel hecho que puede ser complejo y que le va a causar un gran miedo. Porque aquí lo que está a la base es el miedo que me provoca esa situación. Y ese miedo se incrusta, tendemos a olvidarlo, pero que emerge en cualquier momento. Por eso, más que la magnitud del hecho, es
cómo la persona estaba preparada para recibir ese hecho, cómo lo procesa, cómo lo madura, o bien nuestra cultura es esconderlo, hacer que desaparezca, llamar tiempo buena cara, ya pasó, y es ahí donde queda esa emoción metida en nosotros, que después incluso olvidamos lo que generó la emoción, solo nos queda la emoción, el miedo, o incluso la crisis de pánico en los pacientes, que es un miedo descontrolado y no sé a qué. Pero sí hay algo por ahí que activa ese miedo. El miedo al ascensor, que son las fobias, a las alturas, a los puentes. También son otros tipos de miedo que la diferencia entre un trauma y una fobia es que la fobia es circunscrito a una cosa solamente. Es frente a una situación, a un objeto, arañas, ratones, puentes, ascensores, túneles. Si evito eso, no me pasa absolutamente nada. Oye, mira, Entonces, es súper interesante el tema. pero Acá hay una auditora que nos escribe, dice que en el 2017 ella tuvo un accidente en auto, dice, quedé parapléjica. Tuve 2 lesiones con 12 sesiones con psicólogo y me dijo que tenía la herramienta suficiente para salir adelante. Y lo asumí tan así, dice, asumí de muy buena forma mi discapacidad y hoy estoy trabajando nuevamente desde el 2019. Vaya qué lección de vida. Y de ahí un poco uno podría entrar a pensar de cómo uno maneja ese trauma que lo puede transformar en energía positiva para favor de uno o negativa en contra de uno, ¿no? sí, exacto, porque ahí es una situación compleja, difícil. No cualquiera lo vive tan, o lo sobrelleva, o lo asume, o lo acepta, como dice nuestra amiga. Hay procesos largos, hay procesos que pueden ser casi interminables, pero depende de cómo la persona va teniendo herramientas en su evolución, en su desarrollo, en su infancia, en donde en vez de que el niño sea temeroso, o le enseñamos a ser temeroso, le podemos enseñar a que frente a la frustración busque nuevas alternativas, frente a la frustración busque otras posibilidades de lograr ese objetivo, o bien si no logra ese objetivo, que busque nuevos objetivos. Pero la frustración tiene esa posibilidad, o sea, ese mecanismo también de, si no me resulta, algo contra el mundo y me repliego en mí mismo, sintiéndome desgraciado o incompetente, y termino cuestionando yo de no poder lograr cosas. Y es ahí cuando se empiezan a enquistar estas imágenes de cosas negativas, y si la situación fue compleja, como el caso de nuestra amiga, obviamente si tengo esa sensación de frustración, lo más probable es que me cueste mucho más salir adelante, que si siento que pese a esas discapacidades o dificultades puedo salir adelante porque existen siempre otros mecanismos. Entonces ya no se crea un trauma, sino que más bien es una nueva situación de aprendizaje con elementos nuevos, complejos, pero un aprendizaje, porque esa es la característica propia del ser humano en este caso, que es la resiliencia, el adaptarse a las situaciones, y eso es a través de la experiencia y, como decía, el aprendizaje. Pero cuando esos mecanismos no se da, quedamos pegados en algo. Oye, está comenzando, muchos audios están reportando de cómo viene avanzando el sistema frontal, comenzó a llover en Renca en este momento. José Y en San Miguel, Bernardo acá hace 3 minutos. ¿está lloviendo en San Bernardo en este momento, Claudio? Sí, comenzó hace como 3 minutos. Ya, esa es buena noticia. Pues, en la medida que llueva, Sí, hace muy bien, digamos, es muy necesario. Estaba conversando con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, a esta hora. Cuando hablamos de trauma, pueden existir distintos tipos de trauma, ¿no? Señalábamos al comienzo, un poco más violento y otro por algún tipo de hecho en particular. ¿Qué debemos hacer para tratar de superar ese trauma? Antes los abuelos o las generaciones de antaño decían que teníamos que enfrentarlo. O sea, si alguien le tenía, por ejemplo, trauma o estaba traumado por los ascensores, por darte un ejemplo, lo hacían subir varias veces los ascensores para que perdiera esa suerte de miedo, para que dejara ese trauma. Lo exponían, digamos, a sus propios fantasmas para que sobrepasara aquello. ¿Qué tan bueno es eso? ¿O cómo podemos superar ese trauma? Porque hay traumas desde, insisto, un accidente de tránsito, hasta que un hombre o una mujer puede ser víctima de un toqueteo en el bus, por ejemplo, ¿no? sí. Esa técnica que tú señalas se llama desensibilización sistemática, que es someterme varias veces a lo que me genera el miedo, hasta que
comienzo a sentir que eso ya no me resulta tan adverso, tan aversivo, y termino adaptándome e integrando otra vez eso que en algún momento era normal y que por esa situación terminó siendo nefasto. Entonces, por ejemplo, ascensores, existen terapias para conectarse nuevamente a un ascensor, de a poquito, dando pasos, qué sé yo. Es una forma, pero la otra es, fundamentalmente, es conversar. No guardar, no tratar de que no existe, sino más bien expresarlo, comentarlo. Pero también tiene la desventaja de eso, que la gente se aburre de escuchar al tipo siempre contando lo mismo. No es solo contarlo para expresar su dolor, como dice por ahí, el que canta su mal espanta, sino más bien meterse en la dinámica de ver cómo yo voy enfrentando aquello que me ha dolido, aquello que se me repite, no sé, un abuso, como decías tú cuando chico, un golpe del papá a la hija cuando era pequeña, o el esposo cuando le pegó a la señora. Eso va quedando marcado ahí. Pero cuando empiezo a hablarlo, empiezo a ver por qué me duele, o por qué yo actúo de esa manera, o por qué usé tales mecanismos para esconderme, es ahí cuando puedo ir avanzando para que eso no vaya siendo cada vez más y más complejo, porque la medida que se va escondiendo más es cuando más nos sorprende negativamente, cuando más nos asusta. Oye, mira, acá hay un relato que me parece muy impactante. En el 84 fuimos secuestrados por la CNI junto a mi compañera y otro compañero, María Loreto y Jorge. Los tres fuimos torturados salvajemente. Asesinaron a mi compañera, dinamitándola, y a Jorge en un falso enfrentamiento. Yo logré escapar, sobreviviendo hasta el día de hoy. Tengo pesadillas y miedo, pero igual, sin depresión. Se vive, pero no se olvida. Wow. Sí. Bueno, ese amigo que cuenta que es terrible, obviamente mucha gente dice esas cosas. Sí se puede trabajar un poco de eso, porque la memoria es plástica, es maleable, flexible. La memoria no es como un libro o como esto que va a quedar como video grabado, que no se mueve, vamos a decir siempre lo mismo, con el libro siempre es lo mismo. La memoria tiene la capacidad de que se mueren neuronas y aparecen nuevas neuronas, que se llama la neurogénesis. Por lo tanto, se puede generar un espacio ahí en donde podemos modificar la emoción de la historia. Entonces, en el caso de este amigo, obviamente deben haber muchas cosas que son como películas de terror, que de repente lo deben despertar en la noche, despertar angustiado, ve una película, una escena, cualquier cosa, y inmediatamente se activan en él esos recuerdos, pero que no son solo recuerdos, sino que fundamentalmente son emociones. Uno puede meterse ahí ahora técnicamente con algunas herramientas para poder eliminar la emoción, desconectar esa emoción y agregarle otro tipo de emociones. Es como dejar una película de terror sin audio y sin música de fondo. No te va a pasar nada con esa película de terror porque no tiene esos elementos que son los emotivos. Mira, acá tengo otro testimonio. Dice: hola, yo tuve un accidente visual por una enfermedad crónica, quedé ciego de un ojo y por el otro veo el 10%, por lo cual me pensionaron. Por lo bajo de las pensiones me vi obligado a trabajar y hoy, por un tema espiritual y de amor, volví a nacer y vivo en esta sociedad plenamente incorporado, no pensando en las desventajas y potenciando mis virtudes y ventajas, nos escribe Hugo. Sí. Hay que pensar en Hugo, cómo lo hizo, en qué se aferra, cómo logra transformar algo que podría ser terrible en algo que puede ser adaptativo. Eso es, como decía al comienzo, es propio de todas las especies vivas. Por eso existe como decía Darwin, la evolución de las especies. En alguna medida vamos evolucionando, nos vamos adaptando. Por eso el ser humano puede vivir en condiciones extremas, ya sea de mucho calor o de mucho frío, porque tenemos esa habilidad de poder readaptarnos frente a muchas situaciones. Y lo que dicen todos amigos es eso, es decir, esa posibilidad propia, inherente de poder enfrentar
todas las situaciones de una muy buena manera. El punto es cuando no logramos eso. Es ahí donde quedamos aferrados a nuestros miedos, a nuestros dolores, a nuestros traumas. Estamos conversando con el psicólogo Claudio Cornejo hasta ahora en el Trasnoche en Bio Bio. Hay muchas opiniones, hay mucha experiencia que nos cuentan nuestros auditores. Dice, fui víctima de abuso a los 5 años. Mi hermano y un primo abusaban de mí. Dice, y uno aprende a vivir con el dolor, pero nunca se olvida, nos escribe una de nuestras auditoras. Exacto, cuando dice ella, uno aprende a vivir con el dolor, eso es lo que se puede mejorar con una terapia, por ejemplo. A vivir mejor. No se va a olvidar, pero no va a haber dolor. Eso es lo que de repente uno cree que tiene que aprender a vivir con el dolor y que ese dolor va a ser para siempre y que voy a disimularlo, no sé. Se puede trabajar esos dolores y desarticularlos para que ya no duelan. Es decir, para sentir que puedo volar sin ningún problema, que nada me pesa. Romper los lastres, esas amarras. Eso se puede en psicología. No tenemos por qué vivir con esos recuerdos como negativo. Podemos sacarle la emoción y recordarlo, sí, pero ya no le va a doler, no le va a pasar nada. Y eso se puede, amigas, amigos. Ahora, uno que es padre, uno quiere siempre lo mejor para los hijos y evidentemente no quiere que tengan un trauma por ningún motivo. ¿Cómo debemos reaccionar frente a ciertos hechos que podrían traumar a los menores para que no le quede tan marcada esa cicatriz que de otra manera, bueno, todas las tenemos, ¿no? Pero uno que trata de mitigarlos cuando son nuestros hijos. Exacto. La idea es, frente a cualquier trauma, grande, pequeñito, cualquier situación compleja, para el niño es conversarlo, es revisar lo que pasó cuando se muere el tata, la lela, ¿no es cierto? Y el niño pierde a un ser querido importante. La idea es preguntarle cómo se siente, si es muy chiquitito que haga un dibujo a la familia, para ver si aparece el tata ahí en la figura. En los niños estas situaciones depresivas, angustiosas se expresan no llorando, sino más bien en cambios de ánimo, en cambios conductuales, se ponen más agresivos, algunos se orinan en la noche al dormir. Todos esos son síntomas distintos de que algo le está pasando y es ahí donde hay que tomar el tema, hablar del tata, hablar de la lela, preguntarle qué siente, qué le pasa, que no se olvide, sino que el niño pueda expresar. Y si es muy chico, como digo, a través de algún juego, ya tú vas a hacer el tata, yo voy a hacer la lela, que sienta que estamos hablando su tema, que él puede decir lo que le pasa. Y en esa medida no se enquista como trauma, sino que se va asumiendo como un proceso depresivo, un proceso de duelo normal, que es cuando uno pierde a alguien. Entonces, la diferencia entre duelo y depresión es que el duelo nos duele la partida de alguien muy fuertemente hasta los 6 meses, más o menos. Después se va debilitando hasta que a los 2 años podemos recordar al tata o la lela como algo bonito. ¿Se acuerda el tata? Y celebra su cumpleaños y el niño dice, ya hagamos esto, otro. Pero si sigue llorando como si hubiera pasado recién, estamos hablando de una depresión, un duelo patológico. Entonces, frente a situaciones como esa o más simples, lo bueno siempre es hacer que el niño exprese, hacer que diga lo que le pasa, acompañarlo en su penita, en su dolor, revisar el tema, darle nuevos puntos de vista, que él descubra nuevos puntos de vista, a fin de que cada vez vaya teniendo un mayor acervo, un mayor conjunto de posibilidades de enfrentar esa situación y otras más. Oye, ¿cuánto debiera durar una depresión o no tienen fechas, digamos? Como decía recién, el dolor por una pérdida, o le llamamos duelo, ¿no es cierto? Estoy de duelo, estoy de luto. Ese duelo, en teoría, son como 6 meses. Es decir, hoy me duele mucho, porque sucedió recién. En 6 meses puedo notar la diferencia que me duele mucho menos que los primeros días. Y al año puedo darme cuenta que ya casi no me duele en relación al primer día, al primer mes. Ahí vemos que hay una baja considerable de las emociones a una estabilización. Pero
eso podemos decirlo, en 6 meses se nota esa variación hacia un estado de mayor paz. Pero si pasa un año y la persona sigue viviendo como si llevara una semana, 2 semanas, ahí hablamos ya no de duelo, porque ese era el duelo normal, que tiene que darse en ese tiempo. Ahí estamos hablando ya de duelo patológico o bien de depresión, porque la persona se quedó pegada en un dolor que ya no es presente, sino que es pasado, y no lo pudo madurar. Ya, pero ¿cuánto tiempo de vida podría pasar o sobrellevar este proceso de depresión? Porque hay mucha gente que siente que por años ha vivido un estado de depresión, digamos, y tiene unas consecuencias bastante de mala calidad de vida, bastante nefastas, unas depresiones mal llevadas, ¿no? Sí, ya. En eso que tú planteas, me llegó una paciente 10 años con depresión. O sea, nadie puede tener 10 años de depresión, porque es una enfermedad. Es como si tú dijeras, oye, llevo 10 años de gripe. ¿Cómo vas a llevar 10 años de gripe? Es imposible que tengas 10 años de gripe. Llevo 10 años de colitis, no puede ser. A menos que tenga una enfermedad que sea, no sé, pero lo normal es que una depresión bien tratada, ya sea con fármacos y con psicoterapia, no dure más de un año. Es decir, aparecen los síntomas de la persona que generalmente acuden cuando ya llevan un buen rato, pueden llevar 2 años, 3 años con depresión y cada vez están apagando más, pero una terapia tendría que durar 6 meses, 8 meses, y la persona quedar sana. No existen depresiones que duren toda la vida, salvo algunas muy particulares que tienen que ver ya con algún aspecto más químico, que son tratadas fundamentalmente desde el punto de vista farmacológico, pero que si son bien tratadas farmacológicamente tampoco van a presentar los síntomas. Bueno, y esta suerte de traumas que gatillan depresiones, etcétera, ¿pueden ser tratados, por ejemplo, con terapias como hipnosis y otras para tratar de olvidar o alivianar ese peso? Sí, en mi caso yo hago hipnosis y otras técnicas que tienen que ver con lo mismo. Eh, la hipnosis o la relajación, la sugestión o técnica de imaginería que se llaman, es precisamente meterse en uno y hacer nuevas conexiones. Es como de repente yo digo, tú entras a la pieza y sabes dónde está el interruptor, entras en la oscuridad de la pieza, de tu dormitorio, y la mano inconscientemente va y prende el interruptor. Son mecanismos automáticos que pese a que esté oscuro, sé dónde está el interruptor. Cuando actuamos, pensamos, nos emocionamos, es así de automática las respuestas que nos llegan. Los dolores son automáticos como prender el interruptor. Pero si tú cambias el interruptor y lo pones al otro lado de la puerta, vas a entrar y vas a tender a usar el espacio que había antes, usando la mano derecha, pero ahora tienes que usar la mano izquierda porque está al otro lado. Cuando empiezas a usar la mano izquierda, abres otras conexiones. Es decir, a través de la relajación, sugestión, hipnosis y otras más, la persona empieza a activar otras áreas emocionales, otros recuerdos, otras experiencias, y ya no se va a ir a la primera respuesta automática que tenía de pensar siempre en negativo, sino que ahora se activa más el área de recuerdos positivos, lo que provoca que lo otro vaya quedando en desuso. Y además se va trabajando para que esos recuerdos que van a ir quedando en desuso no tengan la fuerza de activarse como trauma ni como experiencia negativa, sino neutralizándolos también. Oye, que hay otro testimonio que, bueno, y eso es lo bueno, gracias a nuestros auditores por confiar en nosotros, por contarnos parte de su historia, porque yo estoy convencido también que todos estos temas reflejan a muchos otros, ¿no? Y así podemos ayudar a muchas personas para entender un poco lo que les ocurre. Dice, llevo 9 años de duelo, falleció mi hijo de 34 años, lloré 2 años seguidos, hoy lo hago menos, pero igual la pena me embarga y me caen las lágrimas, ¿qué puedo hacer? Aquí se requiere urgente una terapia para fortalecer, digamos, el cariño por esta persona que partió y para poder sobrellevar y convivir con el dolor, porque con el dolor, o sea, el dolor no va a pasar nunca, imagino, ¿no? El dolor sí va a pasar, tendría que pasar, porque tendría que quedar la experiencia del hijo vivo y no del hijo muerto. El trauma es quedarse con la imagen del hijo muerto. Y lo que se hace en terapia es rescatar la imagen del hijo vivo, de lo que le entregó,
de sentir que el hijo está con él, que está contento, que está lejos, es cierto. Hay otros hijos que se van a la otra parte del planeta Tierra y no los vemos más. Acá la idea es invertir en el cerebro la emoción para que no quede el último momento de la vida del hijo, que es la muerte, sino que quede todo el espacio de vida del hijo. Y es así cuando empezamos a disfrutar al hijo. Me acuerdo cuando hizo la primera comunión, cuando hizo esto otro, cuando hacía sus chistes, sus bromas, y me empiezo a llenar de esa cosa, de esa energía positiva del hijo que la comienzo a vivir, a sentir, y que va a ser muy reconfortante. Pero hay que hacer esas modificaciones en el orden de la información. Estamos conversando con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, panelista de nuestro programa. Estamos hablando precisamente de los traumas, de los dolores. Hemos pasado un poco y pincelado respecto de la depresión, que en muchas ocasiones con Claudio hemos ido entendiendo que pueden ir de la mano, que pueden ir pasando, que se pueden ir convirtiendo, que pueden ir evolucionando. Y ahora, un buen tratamiento, una buena terapia evoluciona positivamente, pero una mala asesoría puede también evolucionar negativamente este tipo de trauma. Lo pregunto porque hay auditores que no se escriben y que dicen, por ejemplo, hay un auditor que dice: mi abuelo descubrió que era zurdo, me amarraba la mano izquierda a la espalda con 4 años. Dice, fui tartamudo por mucho tiempo. Aquí este trauma se acrecentó, pues, se complicó, ¿no? Por ese tipo de tratamiento, ¿o no? Sí, porque obviamente esa era un poco la creencia de que había que ser diestro y no zurdo. Pero el cerebro tiene otra área del hemisferio que funcionan en primacía más que otros son ambidiestros, y los ambidiestros son personas que el cerebro también se mueve la información en los dos hemisferios, y la persona también le cuesta más, es decir, puede escribir con las dos manos, pero también tener algunas dificultades. Pero en el caso de buscar soluciones, digamos, cotidianas, no van a ayudar mucho, como cuando uno pide un consejo a un amigo y le dice, ¿sabes qué pasó esto con mi señora? Sepárate, le dice. Pero uno no quiere escuchar eso. Uno quiere escuchar que le digan lo que uno quiere escuchar, no lo que el otro piensa. Entonces, en esto de entender al paciente, de entender lo que le pasa a cada persona, hay que ponerse desde su lugar primero. Acá el abuelo hizo lo que decía la cultura popular, la sabiduría popular: amarre la mano y a ver cómo termina siendo diestro. Pero generó otras complicaciones. Siempre van a generar otras complicaciones si lo que nos complica, o el trauma, o la depresión, o la sintomatología, está más allá del espacio normal, digamos, porque si estamos en el espacio normal como una cosa simple, como lo vive la persona, tendríamos que sobrellevarlo y salir adelante, como muchos traumitas que hemos tenido en la vida, y lo vamos superando. ¿Hay traumas que no se puedan superar? ¿De que hay poco o todos los traumas tienen la posibilidad de ayudarse? En general, todos los traumas tienen posibilidad de avanzar, de madurar, de disminuirlo, porque los traumas se ubican en una área que tiene que ver con el miedo. Y el miedo, cada vez que se activa, nos genera adrenalina, cortisol, nos genera una serie de emociones negativas, de rechazo, de aversión. Y si logramos llegar a esa área, logramos en alguna medida desmantelar. Hay algunos pacientes que son pocos, por suerte, que resulta bastante difícil o imposible desde solo la psicología. Cuando eso no está funcionando bien, entonces uno va evaluando y dice, ya, a ver, hemos hecho todas estas sesiones, 3, 4, 5, esto sigue igual, vamos a pedir apoyo farmacológico, porque aquí hay que meterse desde otra mirada también. Entonces ahí completamos el cuadro. O el psiquiatra, cuando ve que se requiere el apoyo psicoterapéutico, pero siempre debería ir los dos cuando las cosas son muy complejas. Pero si las cosas no son tan complejas, es bueno quizás partir desde lo psicológico, que es la forma como la persona va a aprender a mirar de otro ángulo. Porque lo químico es estabilizar el ánimo, pero no miras de otro ángulo. Sacamos lo químico y vuelves a mirar como siempre. Entonces acá es cómo aprender a reflexionar en cómo hacer las cosas de una manera, desde una óptica distinta. Si el papá le pegaba al hijo, el hijo aprende a ser un golpeador, o a ser muy temeroso, o a ser muy agresivo. Entonces, ¿cómo me saco esos patrones? ¿Cómo me saco esos modelos? ¿Cómo me saco esas inseguridades? Es cómo yo voy descubriendo qué modelo estoy repitiendo,
cuáles son mis traumas que se generaron por tal cosa y cómo estoy generando en mis hijos o en la familia los mismos traumas que tengo. ¿Hay traumas que sean inconscientes, que hayan hechos que gatillen cierto comportamiento en un individuo, que no tengamos nosotros conciencia por qué lo generan, pero que nos golpean, digamos, cuando ocurren? Sí, hay muchos. Es decir, hay un buen espectro de traumas que no se alcanzan a ver. Hay pacientes que descubren a los 14, 15, 16, 17 años, 20 años, 22 años, que fueron abusados o violados cuando eran adolescentes, cuando eran chicos. Pero vivieron siempre con algo que sentían que no funcionaba en ellos, algo que les incomodaba, un rechazo a los hombres, a las mujeres, un rechazo al espacio social, o siendo agresivos con las personas, y sentían que algo en ellos no estaba funcionando bien, sin saber la causa de nada, hasta que en algún momento, por alguna palabra que dijo alguien, por un programa de televisión, se activan un montón de recuerdos y aparece el trauma que estaba muy oculto, porque la tendencia siempre es ocultar lo que me duele, a encapsularlo, pero encapsulo la historia, pero la emoción sigue saliendo. Entonces sí, hay digamos, varios o muchos casos de personas que les pasa eso. Oye, acá, bueno, las consultas dan un sombrero pinto, ¿no? Acá nos escribe una auditora y nos dice, ¿cómo se le puede decir a una persona cuerda de 87 años que tiene cáncer? ¡Wow! O sea, ahí hay que hacer un Que tiene tratamiento, cáncer. Bueno, los médicos, hay que hacer una estrategia. Yo creo que cualquier persona, más aún si es adulto mayor de edad avanzada, digamos, cualquier persona que tú le tiras un vaso, hay que saber decirlo, ¿no? Hay algunos médicos que no tienen mucho tino, al parecer. sí. En estos tiempos la idea es siempre decir la verdad, decir el diagnóstico que corresponde, con más o menos tino, pero es como el protocolo. El paciente debe saber lo que le está sucediendo. Ahora, ¿cómo desarrollar el tino, más bien? ¿Cómo preparar a la persona? O a los 87 años es prudente decirle a una Pero, persona que tiene cáncer de pronto, ¿no? además, porque cuánto le quedará de vida, pero si pensamos en la persona, todos nos vamos preparando a la muerte, y en la medida que vamos teniendo más años, nos vamos preparando más. Entonces uno sabe que en algún momento va a morir por una u otra cosa. Entonces ahí quizás el apoyo es partir preguntando a la persona cómo se siente, esa persona de 87 años cómo se siente con la enfermedad, y tata, papá, mamá, ¿y qué piensas de esta enfermedad? ¿Cómo lo ves? ¿Te duele mucho? Entonces la persona va a empezar a hablar y vamos a darnos cuenta si se está aferrando mucho a la vida, si se está despidiendo, si está pidiendo ayuda, y según eso uno tiene que ir avanzando, pero según lo que esté sintiendo la persona y cómo está concibiendo la persona su enfermedad. Hay algunos que dicen, no, yo creo que de esta no me salvo, yo creo que me va a morir. Ya, y si se muriera papá, mamá, ¿qué le falta por hacer? ¿Cómo le gustaría eso? Entonces uno va de a poquito como, entre comillas, siguiendo la corriente para ir diciendo, evidenciando que quizás eso puede ser un final, que ese puede ser el final en este caso. Pero sí, hay que tener varias herramientas, harto cuidado, ir preparándose uno para ir preparando a este ser querido, a esa partida, porque lo más importante en esto, porque antes no se decía nada, andaban todos los familiares llorando porque el paciente tenía cáncer y estaba muriendo, y tenían que limpiarse los ojos y hacer como entrados picando cebolla, porque entraban todos a ver al familiar, y el familiar, no papá, no le va a pasar nada, si que está muy enfermito nomás, y todos llorando porque ya se estaba muriendo la persona y disimulando. Y la persona moría con una sensación muy extraña. En cambio, cuando a mí me ha tocado acompañar personas en ese proceso de partida con la familia, ese momento es tan bonito porque la persona sabe que se va a ir y empieza a decir cosas, empieza a decir mensajes, se empieza a despedir, empieza a regalar sus cosas. Los familiares pueden acercarse y decirle lo que lo quieren, que lo aman, que están con él, que están rezando, lo toman de la mano, lloran juntos. Eso de llorar juntos es muy maravilloso, tiene una fuerza tan profunda, tan espiritual, de llorar juntos, sintiendo papá, mamá, vas a partir y estamos contigo aquí, no estás solo.
es un trabajo que hay que hacer en conjunto y con mucho cariño, con mucho tino, con mucho cuidado. Bueno, yo creo que, claro, la vida es tan misteriosa. Hay mucha gente que nos escribe, que dice acá que todas las complicaciones que puede tener en la vida, digamos, la fe puede ser muy importante. Claro, porque es un elemento, es una herramienta que te permite afirmarte, ¿no? Frente a todas las dudas que uno pueda tener para poder sobrellevarla. No siempre vivir la vida no siempre es fácil. Mm, sí. Y como dicen, la fe, el creer en algo siempre te va a dar apoyo, fuerza. O sea, partamos solo de la fe de creer en tu pareja o de creer en tu mamá que no te va a envenenar cuando te tire un jarabe para la tos. Esa fe de que la mamá te va a tener comida cuando llegue del colegio, esa esperanza. Y si es Dios o cualquier deidad, obviamente va a ser más poderoso el asirse a algo que te dé confianza, te dé la seguridad de una vida eterna para los que creen en Dios, qué sé yo, pero todos esos son elementos que hay que usarlos, hay que apoyarse en eso, porque todo eso nos enriquece como persona y como cultura. Claudio, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Te quiero agradecer la gentileza del tiempo que dedicas a nuestro programa, y hay muchos autores que nos preguntan cómo te ubican, digamos, para hacerte alguna consulta, para que los pueda ayudar en algunos de los temas que hemos abordado. Claudio Cornejo, psicólogo, está ahí abajo en la pantalla, Claudio Cornejo, psicólogo, y ponen Doctoralia o Claudio Cornejo, psicólogo, aparece mi foto, ahí pueden escribir ahora, ahí está el número de teléfono, WhatsApp, donde me pueden escribir. También en YouTube, Claudio Cornejo, psicólogo, y están los videos, este mismo programa que lo subo después, y también están mis datos ahí donde me pueden escribir. Es decir, soy bastante accesible por varias plataformas. Le mandamos un abrazo grande, psicólogo. Cuídese mucho. Que estén muy bien todos, y gracias por participar, por opinar, y como decías tú, Mauricio, por contar sus experiencias, porque enriquece este programa. Gracias a ti, Mauricio, que tengas buena jornada. Claudio Cornejo conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la radio.